Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a El Faro de este 25 de septiembre. Varias cosas han sucedido hoy en las últimas horas, varias cosas que ya me dirán ustedes mismos si están entre las cuestiones que más les preocupan. Bueno, pues en su día a día, ¿no? Como ciudadanos. Ayer mismo, por ponerles en contexto, los empresarios valencianos reunidos alrededor de la reivindicación del corredor mediterráneo en Sagunto compartían su preocupación por la falta de inversiones que va en paralelo con la anemia que sufre la economía española, según ratifica ya hasta el Banco de España. Bien, eso seguramente a ustedes les preocupa, pero no figura entre las principales preocupaciones de nuestros políticos, o mejor dicho, de nuestros gobernantes. Nuestros gobernantes están en sus cositas. Esta noche pasada, por ejemplo, Pedro Sánchez triunfaba en la ONU con sus monotemas. Ya saben, lo de Franco, que lo van a desenterrar, y lo de las cuestiones de género. La izquierda, la que gobierna, tampoco está en eso de atajar el frenazo de la economía, sino que está también con sus cosas. Y ahora, por ejemplo, con el miedo en el cuerpo por la irrupción de Íñigo Errejón, el disidente de Oro de Podemos, en la escena española. Hoy ha decidido presentarse como candidato a presidente del gobierno por un partido que se llamará, todavía no sabemos cómo. Y aquí en la Comunidad Valenciana, pues bueno, la militancia de Compromís ha decidido escogerlo, a él, a Errejón, como socio. Compromís renuncia así a ser, bueno, aquello, ¿no?, que decían, una fuerza de estricta obediencia valenciana, como siempre han defendido. Intenten así seguramente vacunarse contra el batacazo previsible en las próximas elecciones generales. Ya saben ellos lo que es eso de quedarse sin votos. En las últimas generales, por ejemplo, perdieron 500.000 de voluntarios, que son muchas, ¿eh? Hablamos de todo ello enseguida, de la subida de impuestos y demás cosas